Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al podcast de Mercados.0. Yo estoy feliz porque el día de hoy tenemos mesa completa. Nos acompaña, por supuesto, Eddie Warman, que no había podido estar en las últimas 12 ediciones. Querido Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, andaba yo de viaje, ya me voy de viaje, así que aproveché escala en México para poder estar en este importantísimo podcast de Buenas Noches de Día. Muy bien, Eddie, bienvenido por estar. Gracias. Por estar por ahí, gracias por estar por aquí. Y pues también tenemos a Claudio Flores de vuelta. Eddie estuvo con nosotros hace 2 semanas y padrísimo. Lo voy a presentar un poco para los que no conozcan, pero él es socio fundador de Tridente Aceleradora y CEO de Altazor Intelligence. Además hace vino y además hace mezcal y además vende pozole los domingos. Exactamente. Creo. Haces de todo. Ya sabes que hay que diversificarse. La pandemia nos trajo ese reto, ¿no? De diversificar nuestras fuentes de ingreso. Y un honor estar aquí contigo, Eddie. La verdad es que es un gustazo. Quienes te hemos escuchado mucho o leído mucho del otro lado de los micrófonos, pues estar compartiendo micrófono contigo, un gustazazo. El gusto es mío, muy amable, Claudio, y además felicidades por esos números tan altos que alcanzaron en el podcast de Mercados 2.0 hace unos días. Con tu participación y como dijo Álvaro, muy bueno tu look, muy juvenil, así que agradécele a Álvaro. Al dios del chavorruquismo. Exacto, y agradécele y mándale una rosca de Reyes o algo por haberte dicho que todavía es más joven. Que no una pizza, que no una pizza, sí, Dios mío, que ya. Es que anda malito, Álvaro. Sí, si hay unos ruidos extraños, es que su estómago está sonando. Bueno, es que te voy a decir que siento que en estas épocas de extremo calor se echa a perder después la comida, los ingredientes cuando la pides. Tengo esa sensación y por lo menos no sé si la sensación, pero sí tengo la comprobación de que hoy en la mañana no amanecí tan bien después de la pizza ayer. No sé, se echaron a perder los alimentos. Edith, tú eres experto en eso. Yo también me cayó mal, comí un queso y una carne el sábado y sí me fue muy mal todo el fin de semana, y sé que es un lugar de primera, sé cómo cuidan los alimentos. Pudo haber sido, hacía mucho calor ese día, el sábado en la tarde, y a lo mejor eso afectó, pero por el otro lado, desde este punto de vista, ha continuado la dieta, la línea va tomando su camino y la báscula te aplaude cuando te subes. Eso, muy bien. Los botones se desestresan, ¿no? Los botones de la camisa, quiero decir. Sí, mira, mientras no te subas a la báscula y diga continuará, todo está muy bien. Capítulo 1, capítulo 2. Oye, y hablando de básculas y de comida, pues tiene sentido, Claudio, que hablemos de corcholatas, ¿no? Pues claro. En ese mismo orden de ideas. Arranca lo que me parece a mí la elección de candidato interna más importante del país, porque al final Morena es el partido más fuerte del país, entonces es inevitable que la elección del candidato sea algo importante, y además pues, lo que a muchos puede no gustarles es el que será muy probablemente el próximo presidente. ¿Por qué? No porque le vaya o no, simple y sencillamente tienen todas las de ganar. Tienen todas las condiciones estructurales para retener el poder en el 24. Sería sorprendente que lo perdieran. Esa sería la sorpresa. ¿Cuáles son las condiciones estructurales? Digamos, a ver, primero, seguimos teniendo una aprobación presidencial por arriba del 60%, dependiendo con quién lo midas, porque de eso hablamos. De eso hablamos la vez pasada. Si haces la medición en la parada de camiones, lo haces en la estación de metro, no la 12, pero las otras estaciones del metro. Si lo haces en vías públicas o centros de reunión o de transporte popular, pues sí, la encuesta va más arriba. Si lo haces en zonas de clase media, yo no creo que la posición del presidente, y menos aún en clase alta, sea tan sólida. Sí, el problema son los números, Eddie, que la mayor parte del país pues se concentra en niveles socioeconómicos por debajo del nivel típico. Y es cierto, mira, yo hoy revisaba una encuesta por la mañana y es interesante cómo, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez,
pues la proporción de aprobación del presidente es mucho más baja que en otras demarcaciones. Y ilustrando eso, segmentos de alto nivel educativo o alto nivel económico en general rechazan, digamos, la propuesta López Obradorista. El problema es que el volumen de personas que siguen, digamos, creyendo que el presidente López Obrador lleva por un buen ritmo a México sigue siendo muy alta. Segundo elemento, el relato López Obradorista, a pesar de que ya se le empiezan a ver las huellas de la pelea, digamos, del gestar y ejercer el poder, sigue siendo muy valioso para muchas personas. Le creen, consideran que el presidente pues habla como ellos, habla como yo, es alguien humilde, sencillo, etcétera. Tercer elemento, la estructura político-electoral de Morena, muy alineada, bien financiada con programas públicos, hecha para atender clientelas políticas que reciben los apoyos gubernamentales que han crecido, ¿no? Para estudiantes. Ya no importa, Eddie, Álvaro, si vas a la escuela o no. Ahí está el apoyo. Ya lo que importa es eso, el apoyo, ¿no? Otro elemento adicional, el vínculo con la delincuencia organizada, que ha sido, me parece, muy analizado este fenómeno en los medios de comunicación respecto a qué papel han jugado la delincuencia en las elecciones y jugando, pareciera, a favor de Morena. Todo este conjunto de cosas lo acabamos de ver ahora en la elección del Estado de México y de Coahuila, y yo creo que la gran pregunta es ¿cuál va a ser la oposición que vamos a tener? Sí, pero probablemente más que un vínculo es probablemente una posición menos contenciosa que los gobiernos anteriores, ¿no? Para no llegar al extremo del vínculo, pero definitivamente es una posición más suave con respecto al crimen comparado con Felipe Calderón, que es pues sí, nos agarramos a cats en la carretera, ¿no? Y amor con amor se paga. Si tú me das abrazos y no balazos, pues quizá yo te pueda también ayudar en tus temas, ¿no? No había pensado en eso, pero pues sí. Hay que ver de dónde viene el término corcholata. Ese está bueno. Que eso es importante. Sí. Realmente empieza con el término tapado hacia 1930, 40 con Adolfo Ruiz Cortines, cuando hablan del tapado. Y luego Abel Quesada saca una caricatura, el gran Abel Quesada, que es el hombre de traje con la capucha blanca, tipo Ku Klux Klan o bolsa de papel de la panadería, que era el tapado, que nadie sabía quién era el candidato a la presidencia, y el dedazo que daría entonces el hombre más poderoso de México, que era el presidente. Después se vuelve a usar ese término con López Portillo, cuando el gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Aguade, padre político, por cierto, de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, le llama corcholatas, porque las corcholatas destapan y tapan, ¿no? Para tapar las cervezas o los refrescos. Entonces, el destapar o el tapar o el dejar la botella tapada con la corcholata. Pero también en las mesas de juego, cuando no hay dinero, se usan corcholatas. Entonces, tú mueves las corcholatas para poder jugar, apostar, o inclusive jugar dominó si no tuvieras la ficha correcta, ¿no? O damas, o apostar en el póker, o lo que quieras. Ahí viene el término corcholata. Entonces, a estos pobres que hoy son hombres ilustrados de la historia y la política mexicana, hombres y mujeres, para no descartar a nadie, de la política mexicana, les han criminalmente llamado corcholatas. Entonces deben de estar muy ofendidos. No está padre que te digan que eres una corcholata, ¿no? Y que te sientas orgulloso de que te digan así. Imagínate que el Vox Populi llame corcholata y el máximo líder nacional, que es el presidente, lo aplauda y siga con el término. Pero bueno, eso habla del nivel de candidatos que tenemos. Y quizá valga la pena solo hacer ya que estamos en el origen del término corcholata, en el origen político, que habría que decir que para quienes nos escuchan en el norte, a las corcholatas, al menos en la zona de Torreón, Coahuila, Nuevo León, le llaman fichas, Eddie.
Y jugando viene de que jugaban con corcholatas para jugar cartas o lo que fuese, ¿no? Y yo creo que en las cárceles también juegan con corcholatas. No. Seguro en las cárceles juegan con cachetes, ¿no? Depende de cuál cárcel juegan con centenarios. Exacto, ¿no? Sí, no me vengas, Eddie, que ahora resulta. Y Rayuela. Y Rayuela, bueno, que no quiero ni rascarle. Pero sí, creo que la pregunta es, ¿qué va a pasar con las elecciones internas de Morena? ¿Van a funcionar o no? Yo siento que esto es como el programa HBO de Succession. Siento que por detrás se van a estar matando. Ya hay memes incluso donde tienes la Succession y básicamente le cambiaron los rostros pues por el conjunto de suspirantes a esa candidatura de Morena. Y me pregunto, Claudio, si tú crees que puede haber una ruptura de si una de estas corcholatas, no sé en realidad quién se vaya a la oposición, porque la oposición está extrañamente callada en la elección de su candidato. Igual están esperando que de las 3 o 4 corcholatas, depende cómo las quieras. A ver si cachan alguna. Pues en una de esas se cae una de la mesa y le dicen, pues yo estoy más guapo, ¿no? Yo creo que depende el que se vaya, qué tanto quiera disgustarse con el presidente, con el movimiento político, porque el no continuar en este juego de ser parte de Morena, si alguno de ellos decide irse por la tangente o irse a otro partido, que la verdad están tan débiles y tan pobres y tan escuetos y promiscuos, tan débiles, tan jodidos, pues todos los partidos, esa es la palabra correcta, no creo que no valga la pena irse ninguno, en serio. No hay ninguno sólido, ninguno con una propuesta política. El que se vaya se arriesga a que le saquen toda la mugre que hay debajo de la alfombra. Y hay quien tiene más y hay quien tiene menos, ¿no? Digo, yo no sé qué hay en los tesoros políticos o en los baúles del tesoro político, pero yo imagino que debe de haber muchos tesoros robados de diferentes naves o barcos hundidos en la guerra de la política. Sí, pero gana la marca más reconocida. En México ha sido así por lo menos las últimas 3 elecciones. Yo te diría las últimas 4. Fox es un claro ejemplo. Calderón tal vez sería la excepción. Enrique Peña Nieto era la marca más conocida. Y después Andrés Manuel era la marca más conocida. O sea, el awareness por encima de todos. El awareness por encima de todos. Y Claudio, ¿cuántas personas deciden su voto en la urna? El porcentaje es muy alto. Yo he escuchado analistas hablar de 4 de cada 10 que deciden en la urna. Es muchísimo. Es muy alto. No sé si sea tan alto, la verdad, Álvaro. Pero mira, yo creo que aquí lo que estamos viendo es oro, posiciones y embajadas para mis amigos, auditorías y persecución política para mis enemigos. Entonces, por ahí está el problema. Al final, ¿qué incentivos hay, por ejemplo, para gobernadores, para Alfredo del Mazo recientemente en el Estado de México, pues para participar para no, digamos, hacer lo que hizo, que es básicamente alzar las manos y dejar sola a su candidata? Que no le busquen abajo de la alfombra a ella y a su familia. Ahí está, te tienen agarrado y entonces ahí están tantos ejemplos. Digo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió darse de baja, decidió bajarse de esa posición porque pues estaba claro que había amenazas importantes en ese sentido. A mí me parece que lo que diría yo es el evento del domingo de hace unos días, unas semanas, este evento de Morena, lo que hace es justamente tratar de evitar el riesgo que está señalando Álvaro, que es que haya huidas, que haya bajadas de ese proyecto. El grito de unidad, unidad, unidad es ejemplar, digamos, para mandar el mensaje de comunicación que quiere Morena, en el sentido de decir, vamos a seguir las reglas del juego. ¿Qué diría yo sobre este proceso que estamos viendo, que coincido contigo, que es ahí está la rifa? Para el boleto, ahí está, para poder llegar a la grande. Primer asunto, me parece que estamos viendo un esfuerzo por mantener en orden a los distintos jugadores. 2, se saca un acuerdo que, por cierto, viola la ley, Eddie, porque no sé, la ley federal de procedimientos electorales marca claramente cuándo son los procedimientos. Pero la ley no es la ley, ¿no? Al menos al presidente no le gusta eso. Exacto. Y lo que vamos a ver es ahora sí una batalla frontal y abierta entre
entre distintas corcholatas. Déjenme tratar de hacer un ejercicio a ver si están de acuerdo en unas fotografías de esas corcholatas. Primera corcholata, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que diría yo que es la que sabe que juega de favorito, o se asume que juega de favorita. Es la que ha jugado el juego del presidente de manera más disciplinada, incluso yo diría hasta poniendo la dignidad a cambio de ese juego. Hace lo que tenga que hacer el presidente y no se desvía un ápice de lo que marca el presidente. ¿No? Es la alumna perfecta. Es la alumna perfecta, bueno, la jugadora que está jugando. Y si tiene un problema radical en el metro, pues viene la Guardia Nacional, le dicen viene, cuando tenemos la fuerza pública más grande del país. Simple y sencillamente, la policía del DF es la más poderosa del país. Y la más corrupta. Yo no sé si es la más corrupta o no, digo, pero que es honesta, ahí sí yo lo pondría en duda, digo, tantos casos que estamos viendo, escándalos. Pero no es tanto eso, o sea, es ¿por qué tienes que traer a la Guardia Nacional para cuidar el metro? ¿No? Ahí coincido contigo. O sea, elementos tenemos. Sí, claro, bueno, por la ineficiencia de estos elementos, que luego resultó que los elementos de la Guardia Nacional también fueron muy ineficientes. Entonces, el lema es ineficiencia, no seguridad pública, sino ineficiencia pública. De acuerdo. Segundo candidato, Adán Augusto, el amigo fiel, el amigo, el cómplice del presidente. Es alguien de su tierra, habla como él, ¿no? Se actúa como él, es una especie de epifenómeno. Han jugado muchas grillas juntos, tienen mucha historia juntos detrás. Y me parece que el hoy secretario de Gobernación hace un juego menos público, más grillo, cerrando alianzas lejos de los reflectores. Y eso sí, podemos decir que la ficha es la corcholata, que conoce mejor al gran elector y diría yo que confía en su paisano, amigo y compadre casi. Es decir, es alguien muy cercano al presidente. Tercera corcholata, Marcelo Ebrard, que es el forastero, el invitado incómodo, el que juega desde los márgenes, el que sabe perfectamente que es el más lejano a los cariños y a las ideas del presidente. Y yo diría que Marcelo Ebrard está buscando una coyuntura, está buscando un espacio político y diría yo un milagro para poder estar en esa posición. Yo aquí veo dos puntos. Marcelo Ebrard ha sido sumamente alineado al presidente de la República. No se ha ido por la tangente ni le ha llevado a la contraria. Ha sido un soldado fiel al presidente de la República y ha demostrado además una habilidad en todos los renglones que ha ejercido sorprendente. Te caiga bien o te caiga mal. Es el más capaz de las corcholatas, ¿sí o no? Es el más capaz de las corcholatas, por lo menos en escenarios internacionales y en capacidad de resolver problemas. Todos los que le aventó el presidente los resolvió. Ahí están. Entonces, que si las vacunas, que si la política, que si la migración, que si la relación con Estados Unidos. Se te cayó tu pluma Moon Blanc. Ahí déjala. Es Moon Blanc. Nada más para que no crean que traiga de verdad. Entonces, yo creo que aquí Marcelo es el que ha demostrado más posición internacional que cualquiera de los otros candidatos, que México hoy necesita eso. Sí, y desafortunadamente es el más lejano al presidente. Ojo, tú decías hace rato, los partidos también están viendo a ver si cachan a alguien de las corcholatas caídas, y hubo una señal por ahí de MC. Y del Partido Verde también. Así, coqueteándole así, nada más que el Verde, ves que pues recientemente Claudia Sheinbaum pues se puso el brutal lo que hay que hacer. Y levantó las manos. Sí, lo que hay que hacer teóricamente una luchadora medioambiental, al menos así se nos ha querido vender. Acuérdense que era la secretaria del Medio Ambiente cuando López Obrador estaba construyendo los segundos pisos aquí en la Ciudad de México, y muchos la cuestionaban precisamente por estar supervisando una obra que pues no era precisamente una política pública medioambiental, ¿no? Era más bien cochista, dicen por ahí. Muy interesante ver esos fenómenos de cómo está jugando cada una, pero déjenme hablar de las corcholatas que creen que son corcholatas y no son corcholatas. A mí me gusta, ¿se acuerdan cuando jugábamos videojuegos y entonces al hermanito pequeño, al primito pequeño, le dabas un videojuego, un control? Un control, pero no tenía el cable o no tenía la pila, ¿no? O sea, lo dejabas descorrer. Pero él estaba bien entretenido, miraba la pantalla, creía que jugaba. ¿Y quiénes están ahí? Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, que son, diría yo, las corcholatas testimoniales, que son las corcholatas que creen que están jugando o hacen que están jugando, pero saben que no están jugando y que están utilizando
utilizando más bien esa solicitud o esa aspiración como una manera, diría yo, de negociar otras posiciones políticas. Yo siento que Monreal tuvo varias oportunidades de agarrar vuelo, de salir en catapulta a posicionarse como un candidato o un precandidato, y no las aprovechó. Con ciertas leyes que se votaron, que finalmente que si las votaba y que si no las votaba, él se alineó al presidente, le mandó mensajes que estaba pensando irse a otro partido, siempre se presentó como el mártir, y yo se lo dije a su equipo, le digo, tú oyes hablar a Monreal y sientes que está hablando el mártir, que no lo quieren, que el clásico mártir del grupo de la escuela, que siempre se queja de que nadie lo quiere y lo desprecian, y entonces esa era su posición al hablar en todas las situaciones. Fíjate, es un hombre ganador en su posición mediática, porque todos los programas le han abierto la puerta una y otra vez el micrófono a Ricardo Monreal. Todos los programas de política, Sí. Entonces, yo creo que es un hombre muy preparado, con una carrera política importantísima, pero prefirió alinearse. ¿Y hacia dónde va ahora? Pues hacia el DF. Él no lo veo con la fuerza de ser un precandidato, lamentablemente, porque cuando tuvo la oportunidad de enfrentar y pegar en la mesa y decir, esto yo no se vota, y ahí hubiera ganado mucho terreno. Pero ¿qué fue lo que le dijeron? A ver, chaparrito, ven para acá, si tú haces esto, vamos a sacar esto. ¿Me entiendes? Acuérdate que fue gobernador en Zacatecas. Entonces, algo debe de haber escondido en un baúl, no necesariamente tesoros, ¿me entiendes? Algo debe de haber en ese baúl que fue más fuerte que su él también, pero también tuvo un rol en la Ciudad de México, ¿no? Fue delegado, me parece, si mal no recuerdo. Exactamente, hay que ver qué tapaditos hay ahí. Tienes razón, aunque yo he escuchado de cualquier cantidad de teorías de quién viene al DF que te asustarían, pero yo a ver... Yo creo que es muy claro quién va al DF. Va al DF. Sí. Cuando esto esté saliendo, yo creo que ya tenemos a Martí Batres como sustituto de Claudia Sheinbaum. Pero yo no creo que la marca Morena, hablando desde óptica de marca, esté tan fuerte en el DF. Coincido contigo. En Ciudad de México es el escenario más retador para Morena, porque Ciudad de México siempre ha tenido un pensamiento, diría yo, retador al poder en turno, ¿no? Sí. Lo hemos visto sistemáticamente. Hay que decir, esa izquierda, ese grupo político lleva 23 años gobernando nuestra ciudad, ¿eh? Es donde aquí el discurso de Morena le desfavorece. Porque es el primer estado que gana fuerte, bueno, no el primero, pero bueno, es el primer bastión de la izquierda en México. Entonces, el discurso de cambio y continúa con el cambio no jala bien en un lugar en que has gobernado. ¿O qué es continuidad con cambio? Que es como como revolución institucional. No digamos, sé quién es su publicista, pero deberían de correrlo, porque no se oye nada. Se oye porque Claudia es un elemento fuerte, es una mujer muy preparada, muy preparada, es una mujer muy cercana, como tú dices, al presidente, la mejor alumna de la escuela, pero es una mujer preparada. ¿Me explico? Entonces, sí se va no a alinear. Es Delfina. No. ya te vi la cara de... O sea, comparar a Claudia con Delfina deja una lista muy larga de diferencias, exacto, ¿no? Hasta en eso. Bueno, tiene todos los estudios del mundo. O sea, es una académica, hay que decirlo, los tiene. Pero yo fíjate que la marca fuerte que veo no es Claudia. Creo que el geocentrismo del DF es muy peligroso. Vivimos en el DF y creemos que en Zacatecas ubican a Claudia o que en Monterrey ubican a Claudia, lo cual se me hace un error enorme. Y ahí tendría que estar en desacuerdo con ustedes. Simple y sencillamente no es la marca fuerte. No obstante, Marcelo es una marca muy fuerte a nivel nacional. Tiene un rato, estuvo al frente del DF. También él estuvo al frente del DF. Fue secretario de Seguridad Pública. Fue secretario de Seguridad Pública. A ver, si hay alguien que conoce las complejidades del país, yo creo que es Ebrard. Y también creo que es... en términos de marca, la más atractiva para los otros partidos. O sea, si lo pudieras tener en tu boleta, híjole, yo creo que cualquier partido lo querría, ¿no? Como marca. Sí, Ebrard ha construido una marca poderosa, me parece. Ahora, en las encuestas, quien va arriba
de acuerdo con el promedio de las encuestas, diría yo, por las dificultades que es hoy tener un dato preciso por el spread. Es que tenemos aprobaciones desde 48 hasta 60, ¿no? Es decir, 22 puntos puntos a las de diferencia. Encuestas? Yo ya no le creo nada a algunas nadie. encuestas. Sí. Es lo que te digo. Tú juegas corcholatas o juegas con monedas. O sea, es el mismo escenario. Sí. Juegas en tablón, juegas Bagamo, no juegas corcholatas. Sí. Pero es que, a ver, yo no estoy de acuerdo contigo. Para mí las encuestas, como lo platicamos el otro día, y creo que Claudio me convenció, son un aparato de comunicación. No puedo yo decirte que basaría mi voto en una encuesta hoy en día. De ningún partido, para los que nos están viendo. Pero si lo vimos en Estados Unidos también. Sí. Cuando le daban el triunfo A Clinton, tómala. A Clinton valió madre. O sea, las encuestas sirven para no creerles. Ahora, perdón, tú tienes una empresa especializada en eso. Y yo te pregunto, ¿en dónde hacen la investigación de mercado de las encuestas? Yo lo veo con las encuestas de Ibope y de todos esos que miden los medios electrónicos. ¿De qué hora a qué hora las hacen, para empezar? ¿Y en qué zonas? Porque en la zona del Poniente o en la zona de Pedregal no te van a abrir la ventana para que les preguntes, ni se van a detener un momento a que les preguntes qué estación o qué canal de televisión ven. Sí. ¿No? Pero en el metro sí, en el metro Insurgentes o en el metro en puntos de afluencia. Sí, yo creo que aquí el tema es que siempre pagan justos por pecadores. Hay quien hace ejercicios profesionales demoscópicos muy serios. Yo conozco un buen grupo de colegas que están, además, diría yo, no solamente preocupados, sino ocupados en mejorar hoy en un contexto donde, como bien dice ese día, a ver, no te puedes meter a encuestar en zonas hiperpeligrosas, o sea, una buena parte de este país. No te puedes ir a meter tampoco a las unidades o a las privadas, a los desarrollos inmobiliarios hechos, digamos, para los niveles socioeconómicos más altos que están protegidos de la delincuencia. Ahí un encuestador no hay manera que entre. Entonces tenemos que entrar o digitalmente o vía telefónica, y eso también tiene sesgos, ¿no? Claro, es decir, si yo entrevisto un teléfono que no conoces, cuelgas. O en una Robopol, que hablábamos sobre este tema de las encuestas de robotizadas. Si tú contestas, hola, buenas tardes, esta es una grabación, le quiero hacer una encuesta, tú cuelgas. Claro. 95% de tasa de rechazo reportado por empresas que hacen ese tipo de ejercicios. Entonces no eres capaz de generar una muestra representativa de nada. Entonces, ¿cómo les crees a las encuestas internas de Morena para escoger a su candizo? Va a ser el candidato más... va a ser el candidato más fuerte de Morena, y eso no lo digo yo, eso lo inventó mi querido Mario Campos. Decía, a ver, la encuesta de Morena sí se va a hacer, nada más que el universo y la muestra es de una sola persona, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y se llama Espejito, ¿no? Espejito. ¿Quién es el más bonito? Yo. Ok, Espejito, ¿cuál crees que debe ser el mejor candidato? A ver, lo que diga el Espejito, lo que mi Espejito diga. Quien salga de esa encuesta, sea lo que sea la encuesta que tú me digas, quien salga de esa encuesta va a salir con la mayor cantidad de estados a su favor, operando a su favor, ¿no? Va a salir con el apoyo presidencial en la mañanera. Ungido, porque va a pasar. Con el medio público en YouTube más grande que tiene este país, con lo que es considerado el influencer político más grande de América Latina, porque así lo rankean a Andrés Manuel. Oye, de ahí va a salir, o sea, quien salga de ahí se va a sentir que no lo toca nadie. Exactamente. Entonces, y no lo va a tocar nadie. Porque no lo va a tocar nadie. Mira, o la va a tocar nadie. No, o le. ¿No? Porque hay la, le y lo. Aquí, sí, puede ser, ¿no? A ver, punto número 1. No se ve un presidente tan fuerte desde Salinas probablemente, y anteriormente desde López Portillo, Díaz Ordaz o Miguel Alemán o Echeverría. Yo diría Echeverría. Echeverría es como el role model de López Obrador, ¿no? Como López Obrador. Los últimos presidentes que ha tenido México no han sido tan fuertes como López Obrador. No, son timoratos en comparación. O sea, no has visto a una reunión de presidentes. Yo quiero ver qué pase cuando hay una reunión post presidencia de Andrés Manuel y se sienta Andrés Manuel con los últimos 5 presidentes. No se va a sentar. No se va a sentar. Alguien no va a ir. Sí. No va a ir. Alguien no va a ir, o más bien, ¿quién va a ir? Más bien, ¿quién va a ir? Entonces, bueno, recordemos el presidente más fuerte que ha tenido en muchos sexenios este país.
pero además un presidente que hizo campaña durante 18 años. Sí. Que nadie ha hecho la campaña que él hizo, nadie recorrió el país como él hizo. A mí me tocó un par de giras cuando empezaba yo a encontrármelo, cuando era yo reportero, mano, y lo encontraba, yo todavía era él, él estaba en el PRI, y luego me tocó verlo en diferentes ciudades donde iba a hacer reportajes. Con el PRD hizo un campañón. Exacto. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas era un hombre muy poderoso, que le ganan a través de un manejo de caída del sistema que pierde Cuauhtémoc Cárdenas. Manuel Bartlett, que ahora está... Y mira, Manuel Bartlett estaba en la Comisión Federal Electoral y hoy está en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué crees? Se volvió a caer el sistema en el Estado de México también, ¿no? Se cayó el sistema. Pero algo importante... Este señor llamado Andrés Manuel López Obrador ha hecho campaña desde hace 18 o 20 años o más, ¿no? Te guste o no te guste, te caiga bien o no te caiga bien. Aquí no estamos hablando de tu sentimiento o nuestro sentimiento político. Ningún otro candidato de los que están ha hecho esa campaña. Y ni de ningún partido. Entonces, por eso es tan fuerte él. Cuando entró Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México en 1980 ¿cuándo fue? En el 86 que entra Cuauhtémoc Cárdenas ya como gobernador de la Ciudad de México, empieza el debacle de la Ciudad de México y el debacle del centro histórico, donde vienen los asaltos, donde matan al hijo de Milú Trullet por los asaltos en el centro. No en el 86, en el 94-95 entra Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, porque en el 94 entra Zedillo, 96-97 le toca a Óscar Espinosa entrar en una votación de gobierno de la Ciudad de México y lo votan. Y a partir de ahí viene un debacle y un cambio en la Ciudad de México. Claro, con Fox llega la izquierda a la Ciudad de México. Pero es lo que te digo, tenemos que reconocer que el discurso, que es la fortaleza de Morena, el discurso de la 4T, el discurso del cambio, el discurso de va para afuera con lo viejo, venga por lo nuevo. Su hegemonía comunicacional. En el Distrito Federal o en la Ciudad de México, debería decir, no aplica. No es lo porque mismo. Aquí es al revés. Aquí la gente dice, oye, pues ya llevamos, el discurso obra en su contra. Y la gestión, a ver, tenemos una gestión desastrosa, honestamente, Eddie, Álvaro. Es decir, a ver, ¿qué le hubiera pasado a Óscar Espinosa si se le hubiera caído el metro, Eddie? Que en otros momentos a Marcelo Ebrard se le hubiera caído el metro, ¿no? No hubiera, es decir, lo que estamos viendo es un fenómeno en el que vemos a la ciudad con problemas serios de movilidad, con problemas serios de seguridad, una jefa de gobierno que pues se ha dedicado prácticamente a salir todos los fines de semana para hacer proselitismo y campaña política, abandonando la ciudad. Sí, y además perdonada y hasta impulsada por el propio López Obrador. Acabamos de ver todos los escándalos que tienen que ver con la gestión de la jefa de gobierno, son matizados, son hasta perdonados. Yo aquí te pregunto, ¿cuáles son los escándalos que tienen que ver con la jefa de gobierno? Porque en serio no recuerdo que alguien diga, la jefa de gobierno se robó este dinero. Yo no he oído que algo referente no tiene no, es un tema de mala gestión reputacionales, no los tiene. ¿A cuáles te refieres tú? Me refiero, por ejemplo, a la caída del metro y su manejo, al tema Colegio Rebsamen, que también en su momento pues, ella era delegada. Pues ahí no pasó nada, pero te sumaría otros, por ejemplo, el uso de la Fiscalía de la Ciudad de México para perseguir a tus enemigos políticos, Eddie. Eso es un escándalo. Desviarle recursos de la Fiscalía orientados, por ejemplo, un ejemplito, a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y tú dedicar esos recursos a ver dónde está Santiago Taboada y su equipo, porque es un enemigo político en la Ciudad de México, y eso está ahí, está en los medios, no es algo que yo estoy inventando. Me parece que eso es muy grave, ¿no? Me declaro desconocedor desconozco ese tema, no es que me esté lavando las manos no, de verdad, no, eso no lo... Ahora, ¿qué pasa con el resto de las corcholatas? ¿Qué pasa? Porque le hemos dedicado mucho tiempo a Claudia. Y les voy a decir algo, la llamada... No, pero es que esa es la llamada de atención. No puedes hablar de las corcholatas sin acabar hablando de Andrés Manuel. O sea, ese es ahí está, lo que quiero poner el dedo es...
no podemos ni siquiera hablar de los candidatos y cómo se van a elegir sin haberle dedicado 70% del podcast a Andrés Manuel. Déjame dedicarle algo a Adán Augusto. Adán Augusto, de acuerdo a gente, empresarios de Tabasco con los que me he reunido, de Villahermosa, con los que tengo muy buenos amigos en Villahermosa, ciudad que me gusta mucho y se come maravilloso. Y les recomiendo que vayan a comer ahí, de donde viene Carmela Izal, por cierto, de Gourmet MX. Todos están contentos, los que yo he platicado, con el desempeño que tuvo Adán Augusto como gobernador. Que apoyó además a la empresa, no fue en contra de la empresa. Entonces hizo una buena labor como gobernador, no sé qué tan buena, pero hizo buena. Del 1 al 10, no sé si es 8, 7 o 10. Pero no hubo las críticas que hay, por ejemplo, de un Cuauhtémoc Blanco. No, bueno, pobre bueno, es importante. Pobre Morelos, más bien. Pobre Morelos. Exactamente, ahí no hay una... No, pero hablo de 2 gobernadores del mismo sexenio. Adán Augusto hizo una buena labor. No hay las críticas que hay en Morelos o en otros estados. Podemos hablar de lo que está pasando en Zacatecas con el hermano de Monreal. Terrible Zacatecas, terrible entregado lo que está pasando en San Luis Potosí también. Entregado a un delincuente. Sí. Exactamente, también en San Luis Potosí. No lo hubo en Tabasco. Entonces hay que poner ojo en cómo se desarrolló él como candidato. Lo que pasa es que conocemos muy poco, porque en el Distrito Federal, donde vivimos, no estamos enterados de lo que pasa en otros estados. Ser geocéntrico, sí. Ve lo que está pasando en Veracruz, vecino de Tabasco. Sí. Tienes un desastre de gobernador, el tal Cuitláhuac. Bueno, en Veracruz es como la tradición, ¿no? Pobrecito. Bueno, digo, después de Javidú, parecía que no iba a poder llegar alguien peor que Javier Duarte, pero llega Cuitláhuac García, que me parece que es pues de lo peorcito que ha tenido el gobierno del estado, pero en términos pero no sé si en encarcelar jueces, digo, sí, eso no es grave para ejercer el poder. Regresando a la conversación, a que yo veo un péndulo. Sí. Veo que el movimiento, y yo lo veo desde la óptica de mercadotecnia, el movimiento Andrés Manuel representa el movimiento del péndulo hacia el opuesto de lo que era la propuesta de Enrique Peña Nieto. En muchos sentidos, aunque yo argumentaría que Andrés Manuel es sumamente neoliberal en muchas de sus decisiones, ¿no? Lo he dicho antes. Y yo sumamente conservador. Y sumamente conservador en sus decisiones. Sí. Yo creo que el péndulo no se puede mantener ahí y que el péndulo tendrá que irse más hacia el centro, después de esos 2 extremos. La pregunta es, para ustedes, ¿cuál de las marcas, cuál de las corcholatas, cuál de los candidatos, cuál de los partidos representa ese centro? Déjame interrumpir aquí, no estoy de acuerdo, como dice. A ver, los partidos están en la lona. Terrible. La oposición. Mira, lo que ha hecho Morena, que me declaro no pro Morena, ¿ok? Lo que ha hecho Morena es una muestra de integración, de orden, de disciplina y de estructura y de proyecto. El proyecto de ellos no es proyecto país, es proyecto candidato. Exacto. ¿Me explico? Y han trabajado con una fortaleza, todos van para acá, van para allá, va Claudia para allá, va Marcelo para acá, lo que tú quieras. Se pueden caer gordísimos entre ellos. Pero se alinean. Pero están alineados. Proyecto que encabeza, nuevamente volvemos, al presidente López Obrador. Vamos a quitarle ahorita el título de presidente, sino como jefe máximo de este partido. Exacto. ¿Ok? No lo ha hecho nadie. Y al paso que van, en un año, pues tendría que haber una varita mágica, que yo no sé si tú o tú la tienen, para hacer crecer de la nada al partido. Como partido no hay nadie que le gane a Morena. Y olvídate como candidato. Y como candidato, pues no hay candidatos de oposición. O sea, Enrique de la Madrid es un hombre muy preparado, es un hombre que ya estuvo en Los Pinos, pero no tiene la fuerza política, ni el apoyo político, ni el dinero para que lo apoyen. Xóchitl ya no supe si fue hoy o no. Sí fue. Y sí se quedó tocando la puerta, que es lo que está... Fíjate que casualmente Xóchitl podría posicionarse como un elemento importante de la oposición a Morena. Casualmente. Porque además viene de esferas muy bajas. ¿Me explico? Y esta mujer se ha levantado. Ella y yo discutimos varias veces en Twitter.
yo no sé, a mí no me cae ni bien ni mal. No sé cómo le caigo yo, seguramente no tan bien, porque muchas veces la critiqué como delegada. ¿no? Sí. Criticaba lo que pasaba en la delegación, no la criticaba a ella como delegada. Pero dime qué otro. No hay nadie que... Krill... No, te lo dije, Andrés. no, yo estoy de acuerdo. Colosito. No, Está muy lejos. Yo creo que regresamos a que el inventario que hay más fuerte está dentro de estos 4. Ese es el inventario. Sí. Ojo, la sorpresa va a venir por Dante Delgado. Y no te sorprenda que Dante Delgado se lance a la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano, con mucha fuerza atrás, con conocimiento político. Él fue gobernador de Veracruz y además llevó a Veracruz. ¿Quién fundó Movimiento Ciudadano? Él. Sí. O sea, él fundó Movimiento Ciudadano. No estuvo también el exregente de la Ciudad de México. Se me fue el nombre ahorita, que ya falleció, también estuvo ahí Camacho Solís. No me acuerdo. No, Camacho yo lo identifico más como padre político de Marcelo Ebrard, ¿no? Es correcto. Sí, claro. Es decir, conectado ahí con esa historia. Y por eso conoce también Ebrard a la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que la sorpresa, y pongan atención todos, puede venir cuando el Chapulín, vamos a llamarle Chapulín, y hay corcholatas, hay chapulines, el Chapulín de Movimiento Ciudadano sea Dante Delgado. Mira, a mí me parece que estamos de acuerdo en varias cosas. Uno, en que la oposición tiene, digamos, un reto enorme para construir una figura y un relato, una épica, que logre captar y unir a todo el segmento muy heterogéneo y no siempre con una agenda común de quienes están en contra, digamos, de lo que está haciendo el presidente López Obrador, la ruta que lleva para México. Que Fox tenía un muy buen discurso cuando lanzó, era un discurso del cambio, era el discurso de ya en 5 minutos arreglo lo resolvemos Chiapas, en FAM. Y lo arregló en 5 minutos. Es lo único que hizo. Sí, es lo único que hizo. Pero se echó para atrás cuando llegaron con machetes los de los 400 pueblos, de los pueblos de no sé qué, que iba a ser el aeropuerto. El aeropuerto. Sí. Y entonces ahí sí le dio miedito al hombre con botas. Pero lo que quiero decirte es que yo veo difícil que la oposición tenga esa figura que cohesione, especialmente a la juventud. Porque, no, pero también aquí el gran ausente es la juventud. A la juventud, yo te diría de 18 a 25 años le puede valer 3 kilos de queso que pase con las elecciones para ellos de Morena. Eso de los tapados o las cocholatas es una novedad. Vale madre. No, y además es como un juego demasiado lejos a mi cotidianidad, a lo que a mí me interesa o preocupa. Pero a ver, yo lo que te diría es así, si vamos rumbo al 24 con varias certezas. La certeza de que el proyecto morenista es el proyecto más sólido para rumbo a esas elecciones, de que si todo sigue como va hoy, van a retener el poder el gobierno federal, ojalá no con un crecimiento en su participación en el poder legislativo, porque entonces sí se llamaba esto, ¿no? Es decir, con toda una mayoría absoluta que les permita cambiar todas las nos leyes. Podemos convertir en China fácilmente, ¿no? Otro elemento importante, camino para allá, ¿no? Es decir, en digamos, izquierda de Estado, no sé cómo llamarle esta versión, que estás tratando de elaborar sobre el modelo chino, que coincido en que es un modelo muy bueno para el capitalismo. Y además muy bueno para un fenómeno de ser la fábrica del mundo, ¿no? Que es lo que aparentemente queremos ser. Pero no estamos dando la seguridad ni los elementos de confianza ni las garantías para ser la fábrica del mundo. Y están empezando a recular aquellos interesados en hacer el nearshoring. Porque es que además cuando hay condiciones, yo creo que ahí se están dando las dos cosas. ¿Por qué se nos está dando el nearshoring o el friendshoring? Por la cercanía con Estados Unidos, por una situación completamente casuística de ubicación geográfica. Ahora, estamos teniendo la política pública, la visión de gobierno para aprovechar una situación, un fenómeno de esa naturaleza, me parece que no. Que nos va a beneficiar de todas maneras, me parece que sí. Pero lo que yo veo rumbo al 24 es la retención de Morena del poder del gobierno federal
creo que no va a tener el mismo gas en poder legislativo, o sea, creo que van a quedar por debajo de donde están hoy, lo cual creo que es una buena noticia para que haya contrapesos frente al un poder ejecutivo tan poderoso. Finalmente, creo que la oposición, que es de lo que veníamos, pues no está hasta el momento construyendo una oferta, un candidato, una historia que nos permita a muchos grupos agraviados o descontentos con el López Obradorismo a seguir una figura así. Y esa pues es una mala noticia, Álvaro, incluso diría yo para el propio proyecto morenista. ¿Por qué? Porque un gobierno, cuando tiene una buena oposición, usualmente mejora su desempeño. Imagínate cómo sería el presidente López Obrador si tuviera un opositor como López Obrador. Estaríamos viendo muy probablemente otra película. Sería ¿no? La lucha de titanes, ¿no? Sí. Pero el chiste es que a López Obrador todo le ha salido gratis porque no ha habido la capacidad desde la oposición de construir un mensaje y responder a... O sea, navega pero de mira, muertito, tampoco muy Trump fácil. tuvo a nadie que se le pusiera al tiro. Nadie. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿para qué discuto con Trump? Me va a poner un apodo, me va a gritar, me va a humillar, me va a bulear, sí. y no tuvo oponente durante 4 años. Pero yo lo pongo en la mesa. Al final del sexenio o al final del gobierno, no sexenio, al final de los 4 años en Estados Unidos, se le acabó la gasolina y perdió contra un candidato gris que no hizo campaña. Sí. Entonces, yo diría que no está la suerte echada todavía para nadie. Ahora, lo que pasa es que esta no es una elección de Andrés Manuel. Y eso es donde pues, hay que entender que él no va a estar en la boleta. Sí va a estar, pero no va a estar en la boleta, ¿no? Y se va a meter de cabeza. Claro, ¿cómo? Claro, la boleta la pero no va a estar su nombre. Sí hay una diferencia, Claudio. Sí. Lo que vamos a ver son espectaculares con las fotos todo el tiempo con él, donde le quede claro al elector que votar por quien elija el dedito presidencial, va a ser el heredero, el hijo político del presidente López Obrador, y yo creo que por eso ahí nos puede dar la sorpresa de la que hablaba Eddie. Yo creo que el presidente va a optar al final, porque así lo ha hecho en su historia, a pesar de que la candidata más fuerte, y yo creo que va a ser Claudia, al final el presidente en toda su historia, siempre cuando ha tenido la alternativa entre un técnico y un amigo, un compadre, siempre ha optado por el compadre y el amigo. Uh-huh. Entonces ahí está en una de las sorpresas que sea el candidato Adán Augusto, ¿no? Y que se justifique esto con algún mecanismo. A ver, te voy a poner ahorita 3 escenarios, no sé cómo andamos de tiempo, Álvaro. Ya estamos en la recta final, pero bueno. Ok. Imagínate, pongamos el supuesto Dante Delgado, candidato de oposición por Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque no veo ningún otro por lo pronto de ningún partido. Ni Samuel, que ya dijo que él sí, pero al 30. Claro, pero está bien que sea un poquito más maduro, me parece bien. Y más si viene después, o sea, si llegase a la presidencia Dante Delgado, claro, el siguiente tiene sentido. Sería Samuel. De acuerdo. Ahora, a ver, vamos a poner, si Dante peleara contra Claudia, ¿quién ganaría? Claudia. De plano. Si Dante peleara contra Adán Augusto, ¿quién ganaría? Perdón, yo creo que te la voy a poner al revés. Si Dante pelea con Morena, pierde. Sí, en todos los escenarios. Pero aquí no vas a pelear con Morena. A menos de que fuera Movimiento Ciudadano con una de las corcholatas. Y en una posible alianza, que es lo que ellos han dicho, que nunca, jamás, con ni el en PRI sueños. dicen, no. Pero no va a haber ninguna corcholata que se vaya con Movimiento Ciudadano. Ese es el único. ¿Y Ebrard? Ebrard no se va a mover. Ese es creo que el consenso. Pues yo lo que les diría es esto. Coincido contigo, Claudio, vienen 18 meses muy interesantes. Hoy no hablamos mucho de eso, pero para mí viene uno de los esfuerzos de mercadotecnia política más grandes que se han visto en la historia, porque veremos un proceso presupuestal sumamente diferente, veremos el medio público más grande que ha tenido este país en YouTube, que es La Mañanera, haciendo un juego. Yo he argumentado siempre que desde la óptica de mercadotecnia, se los dejo a los dos, ¿qué va a pasar? ¿Quién hereda ese medio? No, nadie lo quiere heredar. ¿Quién lo quiere? ¿Quién se echa ese trompo? A las 5 de la mañana, ¿quién quiere levantarse? Échate ese trompo a la uña, y además comparando tus audiencias. Y perdón, nada más déjenme darle un poquito de data a lo que acabas de decir.
querido. El proceso electoral más grande de la historia de México en el 2024. Más de 20,000 cargos de elección popular. Entre ellos, Presidencia de la República, toda la Cámara de Senadores, toda la Cámara de Diputados, gubernaturas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados, congresos locales, todos con excepción de Coahuila, todos los congresos locales, Eddie. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías de la Ciudad de México, ayuntamientos, regidurías y sindicaturas. Personas registradas en la lista nominal de electores que van a ir a votar, o pueden ir a votar más bien, ese día, 95,737,819 mexicanas y mexicanos. O sea, tú me vas a volver a argumentar en serio que no estamos frente a la posibilidad de acabar con un sistema, un solo partido en México. No entendí la pregunta. Que hay alguien que le pueda ganar a Morena en este ciclo para el 24. Yo, la verdad, como están hoy las cosas, no veo que... Podemos acabar con un sistema de un solo partido, pero tranquilamente, tranquilamente, no para el 2030, para el 24. ¿Pero te refieres al partido que fue el PRI o te refieres al partido Morena? Yo creo que lo que los tres coincidimos es que es el movimiento político más ordenado que ha tenido este país sin duda. Mucho tiempo. Sí. De hecho, es lo más ordenado que le he visto a este país en mucho tiempo. Yo coincido contigo, Eddie. Te caigan bien o mal, estás a favor. Yo no estoy hablando... Disciplina. Estoy hablando desde la óptica de lo que yo sé que es marca. Es una de las marcas más cohesionadas. Y tienen épica. Hay mucha gente que da la vida por ese partido. Y Mario Delgado, te caiga bien o te caiga mal, que no lo conozco en mi vida, lo he visto en persona, ha sido un comandante en jefe extraordinario que ha mantenido el orden los 6 años. Y muy buena mancuerna con Citlali Hernández, hay que decirlo, que no venían del mismo grupo político y han logrado ponerse de acuerdo en la izquierda, entre comillas. Exacto. Entonces, hay novedades en este ciclo. Yo creo que vienen y tal vez, si me permiten, con eso cerraría. Vienen 18 meses muy interesantes. Viene, insisto, y estoy de acuerdo contigo, las campañas políticas más importantes, el movimiento presupuestal hacia mercadotecnia política más grande que ha tenido este país en la historia, y se definirán, lo que yo pienso serán bajita la mano los próximos 24 años de este país. Bajita la mano. 4 sexenios estás poniendo. 4 sexenios. Yo lo pongo de ese tamaño. 4 sexenios siguientes. El que sigue y 3 más. Y hay cierta lógica. O sea, estás frente a la tercera o cuarta generación de este movimiento político. Insisto, hay que admitirlo desde la óptica. Hasta que llegue otro movimiento político y lo derrumbe. Sí. Hasta que se desgaste este mensaje. ¿No? Y este es un mensaje que ha resonado bastante bien, ¿no? Claro. Mi única esperanza, para cerrar mi participación, queridos amigos, es que hoy los ciclos de cambio son mucho más rápidos que antes. Es decir, antes un instituto político, un ciclo político duraba más, y hoy lo que está pasando en general con toda adopción tecnológica, cambios en maneras de consumo, en maneras de pensar políticamente, etcétera, es mucho más acelerado. Así que ojalá nada más sean 12 años, querido Álvaro. Fíjate, yo lo pongo en 24, tú en 12. Tendría que pasar algo excepcional, no lo sé. Para que yo veo muy difícil que pidan la presidencial. Francamente. Sí, yo también. Creo que tendría que haber una alianza de todos los partidos. Solo hacerlo plebiscitario. Exactamente, con uno de las corcholatas compitiendo. Pero si hay 2 candidatos o candidatas de oposición, se llamaban. Y piénsalo, si una corcholata se fuera a otro partido, sigue ganando el movimiento. Pues las únicas 2 corcholatas que se podrían ir a un partido, a otro partido, son Ebrard y Monreal, porque Claudia no se va a ir a otro partido. Y Adán Augusto jamás. Tampoco. No existe. Entonces tienes esas 2 posibilidades que yo creo que no se van a ir. Yo creo que estás en lo correcto. Eddie, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por mi Coca-Cola fría. Sí, era necesario, pero a mí no me llegó. Levanté. Sí, a mí no me llegaba, pero bueno, pues ni modo, ahorita me tomaré una para aplacar un mezcal o algo que te ayude. Fíjate que un mezcal sería buena idea. Un mezcalito. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Merca 2.0. Hoy nos extendimos, pero creo que valió la pena. Por favor, suscríbanse y vean los cortos también. Nos vemos la próxima semana.